Televisa presenta. Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa La Marquesa. Mi nombre es Diego Suárez y estamos transmitiendo desde la ciudad de Querétaro en el Centro Histórico. Hoy les tenemos un reportaje muy especial. Vamos a hablar sobre las culturas del siglo XVII y el siglo XVIII. Acompáñenos. Bueno, estamos aquí con el historiador Isaac Martínez. Mucho gusto. ¿Nos podría decir un poquito sobre la Nueva España del siglo XVII? Sabemos que fue de mucho esplendor esta época. Sí, en el siglo XVII España y Francia estaban en una crisis económica debido a las guerras y a la peste, lo que llevó a los Países Bajos y a Inglaterra que tuvieran la economía en sus manos y que surgiera la revolución industrial. En la Nueva España hubo un incremento sustancial de la economía que llevó a que hubo un incremento en la cultura. Un ejemplo de esto eran las mascaradas, que eran fiestas llevadas a cabo por los criollos, en donde querían festejar eventos religiosos, alguna fecha importante para la familia. Y también esto propició que en un momento dado esto llevara al barroco, al movimiento del barroco. Y bueno, después de un breve contexto histórico que nos dio Isaac Martínez, el historiador, vamos a hablar un poquito más sobre el barroco. El barroco es una corriente artística que surgió en Italia en el siglo XVII. ¿Nos podrías platicar un poquito sobre qué fue esta corriente histórica? Sí, bueno, en la literatura, que fue algo muy importante dentro del barroco, se destacaba porque era pesimista y porque se enfocaba en el desengaño. Otra cosa es que le gustaba lo extraño, le gustaba generar como incomodidad en el lector, lo oscuro, todo eso le gustaba al barroco. También era un poco sarcástica. Eso es algo muy característico del barroco. Y bueno, usaban mucho estos recursos como el juego de palabras, el hiperbatón, la metáfora. Eso es muy característico del barroco, lo saturaban de todo eso. De hecho, es similar a la arquitectura, que también está saturada. Claro, sí, vale, la arquitectura se puede ver que hay demasiadas figuras, que se ve muy concentrado, ¿no? Y otro punto más es que proponen la fugacidad del tiempo, que es algo interesante. Bueno, para tener una idea más clara del barroco, vamos a ponerles un poema. Poema al que ingrato me deja, busco, de amante de Sor Juana Inés de la Cruz. Al que ingrato me deja, busco amante, al que amante me sigue, dejo ingrata, constante adoro a quien mi amor maltrata, maltrato a quien mi amor busca constante. Al que trato de amor, hallo diamante, y soy diamante al que de amor me trata. Triunfante quiero ver al que me mata, y mato al que me quiere ver triunfante. Si a este pago padece mi deseo, si ruego a aquel mi pundonor enojo, de entrambos modo infeliz me veo. Pero yo, por mejor partido, escojo de quien no quiero ser violento empleo, que de quien no me quiere, vil despojo. Estamos hablando de que el barroco satura mucho. Estamos llegando a un ejemplo de eso. Una de las obras arquitectónicas más importantes del barroco aquí en Querétaro. Claro, el Duque de San Agustín. Exactamente, construido por la orden de los agustinos. Es de hecho una de las obras más importantes de todos los agustinos en la Nueva España, o sea, en toda la Nueva España. Y bueno, fue dedicada a Nuestra Señora de los Dolores. Fue construida por Juan Antonio de Bizarrón. Y adentro hay una imagen muy representativa de aquí, que es el Cristo de la Portada. Si no me equivoco, este es un museo del arte, ¿no? Sí, es un museo de arte, antes era el exconvento, igual de San Agustín, y pues es bastante importante para los queretanos aquí, y hay muchos eventos que promueven la cultura en la actualidad. Bueno, después de haber hablado un poquito sobre el siglo XVII, ahora vamos a tocar el siglo XVIII. ¿Qué nos puedes tú decir, Alan, sobre el humanismo? Bueno, sí, buenas tardes. Para empezar, en el siglo XVIII en España se quedó estancado con sus ideales y sus creencias, y en Nueva España se tenía avances tanto como culturalmente como socialmente, también económicamente. Pero durante este siglo se desarrolló una corriente llamada humanismo ilustrado, que apoyaba principalmente la igualdad y libertad tanto del pueblo indígena como de los criollos. De hecho, los criollos eran muy devotos a la Virgen de Guadalupe. Oye, si no me equivoco, también el neoclasicismo es de esta época, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Tanto el humanismo ilustrado como el neoclasicismo fueron corrientes muy importantes para este siglo. De hecho, el neoclasicismo dio lugar
a nuevas obras como las obras clásicas. Y bueno, después de una breve contextualización que nos dio el historiador Adam, vamos a hablar un poquito sobre el neoclásico con nuestra compañera Daniela Acevedo. ¿Qué nos puedes decir tú? Bueno, pues el movimiento neoclásico comenzó en el siglo XVII hasta el siglo XVIII, el cual retomaba estándares de la antigua Grecia y de Roma. Como podemos ver, la fuente de Neptuno. Oh, claro, es una figura muy representativa de la cultura griega, ¿no es así? Exactamente. Ellos ocupaban mucho la armonía, la proporción y el equilibrio. Y en cuanto a la literatura, veían la belleza como algo frío y sin alma, y la ocupaban como un medio de educación y no tanto como algo imaginativo o fantasioso. Bueno, como hemos hablado anteriormente del humanismo, el humanismo se originó en el siglo XIV. Con el paso del tiempo, se fue extendiendo hasta llegar al siglo XVIII. Estamos aquí con el historiador Alejandro Jiménez Almeida, que nos va a explicar un poco sobre el humanismo. Claro que sí, mucho gusto. Gracias, Diego, por invitarme. Y bueno, en realidad este movimiento nació en Italia en el siglo XIV, así es, y después se fue extendiendo paulatinamente en España, Francia, y así hasta llegar aquí a Nueva España. Entonces, lo que hace este movimiento en realidad es que nazca el antropocentrismo. ¿Qué es esto? Es en realidad que el hombre sea el centro de todo. Entonces, de aquí lo que pasa es que sacan a Dios de la ecuación. Quiere decir esto que corren al teocentrismo, dejan de seguir esas bases, esa doctrina que tenían de parte de Dios y se concentran completamente en el hombre y en la naturaleza. Sin embargo, este movimiento está fundado en doctrinas clásicas romanas y griegas. Bueno, como última corriente vamos a hablar sobre la Ilustración. La Ilustración se creó en el siglo XVIII y bueno, estamos aquí con David Sendejas, el historiador, que nos va a explicar un poquito sobre esta corriente. Bien, pues la Ilustración fue un movimiento. Este movimiento fue basado principalmente en la filosofía, en la literatura y en las ciencias. Esta fue dada en el siglo XVIII en la mayor parte de Europa y en sus colonias. El siglo XVIII también fue conocido gracias a la Ilustración como el siglo de las luces. Esto se debe a la gran revolución que se dio en los cambios radicales de la mayor parte de su antiguo régimen. La Ilustración tiene varias cosas y varias características que solamente se dieron en la Ilustración. Por ejemplo, la razón. Con la razón tú tenías la verdad. Si tú tenías razón, tenías verdad. Es una parte muy importante en la cual la Ilustración se representó. Asimismo, la política. La política se creía que era una de las partes más esenciales, ya que la felicidad se podía alcanzar por este lado de la política y se creía que la política era el arte de hacer feliz a los pueblos. Asimismo, la ciencia. La ciencia fue una de las partes más fundamentales y esenciales, las cuales dieron fundamentos a la Ilustración. Gracias a estas y muchas más, fue que la Ilustración tuvo su gran poder en gran parte de Europa y sus colonias. Y bueno, nuevamente les mostraremos un poema del siglo XVIII novohispano. Ahora un poema de Pedro Muñoz de Castro. Si yo en todo tiempo he sido poeta de mojiganga, en Adviento y en Cuaresma, por Pentecostés y Pascua, ¿qué será el Carastelomedas cuando todo es bufonada y cuando el mayor Quijote se matrícula de panza? Vengan las máscaras y la obra de la señora Talía. Sorda es la academia, como es el que lo manda. En pos de la más atroz anduve buscando caras, en la almoneda del Alfeo, con el caudal de su plata. Por ponerme la más fea, aunque sea la más cara, corroteé de arriba abajo, barrios, tiendas, puestos y plazas, y como en fisionomías tengo votos y son malas, no me contento ninguna con que volví a mi casa. Solo la de San Amigueo y del amigo Carra, y la que estuviese carantona y la de aquel caraculaza, me agradaron porque en ellas vivamente se retratan las de Calvino y Lucero. Por fortuna di con una con la Carmeca y Antena, en el servicio de Apolo, de Yopeya la privada, Tolendus, tenemos dije cisnes de nuestra Castalia, con ayuda de esta ninfa camarista titulada, con la cámara de Apolenia era ayuda innecesaria, que todos sus cohortes proveía y gobernaba. Pasé por burla que luego llenará el ciego su papa,
con corilio para el ojo, todo lleno de lagaña. No quise del Helicón a Puentecilla coger agua, porque de la de Metois me proveí con la que me basta. Agua de tanta correa, que primeramente pasan examen de zurradores, para parar en zurradas. Con estas de los palomos, ni más turbias ni más claras. Agua va, le dije osado, a cada cual en sus barbas. Bueno, para finalizar, estamos aquí nuevamente con la historiadora Karina Domínguez, que nos va a explicar un poco sobre el impacto que hubo en Nueva España con todas las corrientes que hemos descrito en este video. Bueno, todo lo que hemos visto hasta ahora llenó a los seres humanos de conocimientos, de razón, lo iluminaron, como dice la Ilustración. Principalmente la Ilustración fue la que le dio una visión más crítica, de poder decir algo ante las injusticias. Y justamente en este periodo, mediados y finales del siglo XVIII, fue en el que en Nueva España se estaban viviendo ciertas situaciones un poco difíciles, sobre todo para los criollos, por lo que estaba sucediendo en España. Y pues junto con la inspiración que tuvieron de la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa, fue como los criollos se inspiraron para tener ese deseo de independizarse de España. Bueno, primero defenderse ante las reformas que había y después independizarse de España. Y pues vemos como de algo que era meramente cultural, se fue pasando hasta algo que fue político y que cambió muchísimo el rumbo de la historia. Perfecto, muchísimas gracias, Karina. Bueno, esto ha sido todo en este reportaje. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la siguiente en El Marqués.